Jan Palach nace en Checoslovaquia el 11 de agosto de 1948. El 16 de enero de 1969, en la plaza de San Wenceslao, lugar histórico del casco antiguo de Praga, se rocía de gasolina y se prende fuego para protestar públicamente contra la invasión de su país. Soy berlinés. Lo que queremos es la independencia absoluta. Tengo un sueño. Cuando el mundo se tambalea. Introducción. A principios de 1968, bajo la dirección del eslovaco Alexander Dubček, Checoslovaquia vive un intenso periodo de reformas socioeconómicas bajo el nombre de la Primavera de Praga. La URSS, preocupada porque la situación tuviera el efecto mancha de aceite al otro lado del telón de acero, toma una decisión radical. La mañana del 21 de agosto de 1968, cerca de 400.000 hombres y miles de tanques de las fuerzas militares del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia y penetran en Praga. En menos de 2 días, los comunistas retoman las riendas del poder. La Primavera de Praga, este breve periodo de esperanza democrática, ha llegado a su fin, aplastado por los tanques soviéticos T-62. Cronología. Checoslovaquia nace como fruto de las aspiraciones de los pueblos checo y eslovaco tras la Primera Guerra Mundial. Las peticiones de autonomía en el antiguo imperio austrohúngaro empezaron con la muerte del emperador Francisco José en 1916. El 28 de octubre de 1918 se proclama la independencia de la República Federal de Checoslovaquia, formada por 2 repúblicas iguales bajo la presidencia de Tomáš Masaryk. Praga se convierte en la capital federal del nuevo estado. No obstante, su composición pluriétnica tendrá un papel crucial en las décadas posteriores. Checoslovaquia tenía un gran problema heredado del desmantelamiento del imperio austrohúngaro. El problema es que existe una frontera alrededor de Bohemia y de Moravia, conocida como los Sudetes. Y allí había una minoría significativa de alemanes. Aunque los Sudetes reclaman una autonomía parcial, el Parlamento alemán pronazi de los Sudetes, dirigido por Konrad Henlein, utiliza su influencia para desestabilizar el régimen checoslovaco. Era la época del auge de Hitler en Alemania. Y Hitler llevó a cabo una política de destrucción de la República Checoslovaca. Presionó sobre los Sudetes y exigió a las organizaciones alemanas de los Sudetes que se unieran al Reich. En 1935, Eduard Beneš se convierte en el segundo presidente de Checoslovaquia y debe hacer frente a la creciente presión ejercida por la Alemania hitleriana. En septiembre de 1938, los acuerdos firmados en Múnich por Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia obligan diplomáticamente a Checoslovaquia a ceder a Alemania las regiones ocupadas por los Sudetes. Estos acuerdos estipulan que los Sudetes quedarán anexionados a Alemania. Y Hitler promete que no iniciará una guerra, lo que provoca un alivio generalizado. El francés Daladier y el inglés Chamberlain son recibidos triunfantes en sus respectivos países, pero la ilusión no dura mucho. Poco después, Hitler provoca la escisión de Eslovaquia, y el 15 de marzo de 1939, la Wehrmacht invade el país y entra en Praga. 6 largos años de guerra sumen al país en una ocupación alemana marcada por el reino del terror.
En abril de 1945, los estadounidenses entran en Checoslovaquia por el oeste, mientras los ejércitos alemanes evacúan Praga presionados por el Ejército Rojo. Casi todo el país se encuentra en manos de los comunistas cuando termina en Europa la Segunda Guerra Mundial, el 8 de mayo de 1945. En virtud de los acuerdos firmados por Stalin en Potsdam, la URSS se retira de Checoslovaquia y devuelve el poder a Beneš, que regresa del exilio. Obviamente, Checoslovaquia encuentra de nuevo su unidad tras la guerra. Pero ello implica que absolutamente todos los alemanes de los Sudetes son expulsados de la República Checoslovaca y enviados a Alemania. Es decir, que Checoslovaquia ha perdido 3 millones de habitantes. Una de las provincias orientales del país, la Rutenia subcarpática, es separada del país y directamente anexionada a la URSS. La nueva Checoslovaquia queda otra vez totalmente trastocada. Beneš intenta estabilizar el paisaje político apoyándose en la URSS y en el nuevo Partido Comunista Checoslovaco. Fue ministro de Asuntos Exteriores durante prácticamente todo el tiempo que duró la llamada Primera República de Praga. Luego emigró a Londres y creó allí un gobierno antinazi. Y en 1945 hizo un regreso triunfal en Praga. A principios de 1948, las graves dificultades económicas, la negativa de la URSS a permitir que se beneficiara del Plan Marshall y la reactivación de las exigencias de independencia de Eslovaquia provocan una grave crisis gubernamental. El Partido Comunista organiza en la plaza de San Venceslao multitudinarias manifestaciones de más de 250.000 personas. Beneš teme que se produzca un estallido de violencia. Los comunistas crearon artificialmente una crisis ministerial. Exigieron al presidente de la República, Edvard Beneš, la dimisión de los ministros no comunistas. En el exterior, la muchedumbre obviamente se manifestaba a favor de los comunistas. Beneš aceptó la dimisión de los ministros y entonces los comunistas crearon un gobierno monocolor, argumentando: ahora somos nosotros los que tenemos el poder total. Es lo que se conoce como el golpe de Praga. Permite entonces al comunista Klement Gottwald, antiguo presidente del Consejo, formar un nuevo gobierno. No desesperéis, nos queda la fe, y os necesitamos a todos para alimentar nuestros esfuerzos. Esperamos que el año 1948 se convierta en una fecha imborrable para nuestra federación. El 10 de marzo de 1948, Jan Masaryk, hijo del antiguo presidente y único miembro independiente del gobierno, es defenestrado en Praga. Se organizan purgas siguiendo el modelo estalinista. Los opositores son juzgados en juicios amañados. Se reinstaura la censura. En la década de los 50, Checoslovaquia, bajo la dirección de Antonín Novotny, vivirá bajo un régimen casi dictatorial, sometido a las órdenes de Moscú. La Guerra Fría entre Oriente y Occidente alcanza su paroxismo durante la crisis de los misiles de Cuba en 1963. En los años 60 se ve finalmente el germen de un inicio de desestalinización. Las víctimas de las purgas del golpe de Praga son rehabilitadas y se rebaja la presión. El eslovaco Alexander Dubček, comunista moderado, se convierte en primer secretario del partido y llega al poder el 5 de enero de 1968. Tras prometer su apoyo a Moscú, preconiza un socialismo con rostro humano. A mitad de los años 60, la economía va rezagada con respecto a las normas occidentales. La producción industrial, planificada como en la URSS, avanza a duras penas. El sector agrícola no satisface las necesidades de la población y acusa un importante retraso en la productividad. En junio de 1966, el 13º Congreso del Partido Comunista Checoslovaco da el visto bueno al programa Nuevo Modelo Económico para modernizar la economía checoslovaca.
El socialismo consiste en que todos los medios de producción, toda la industria, toda la agricultura estén controlados por un plan. En otras palabras, que se planifique. Y el fracaso de la planificación socialista se debe a querer planificar hasta la última cuchara, hasta el último zapato, a lo largo de los 5 primeros años. Es decir, a querer planificar cuántas camisas hay que producir en los próximos 5 años. Segundo aspecto del problema, la importancia primordial otorgada a la industria pesada en detrimento de la industria ligera. Es decir, en detrimento del consumo. Esto crea inmediatamente penurias, escasez de productos y colas interminables. Al mismo tiempo, no olvidemos que la moneda de curso legal es una moneda sin ningún valor. Con las coronas checas es posible hacer de todo dentro del país, pero fuera de él no valen nada. La situación política de Checoslovaquia presenta todas las características de una pseudodictadura. Un partido único, sin oposición. Una ausencia total de consulta popular. Una censura omnipresente y una represión policial sistemática sobre los opositores. El régimen en vigor es impopular, incluso entre la mayoría de los simpatizantes comunistas. Los checoslovacos reclaman con fuerza la liberalización de la economía y un restablecimiento de las libertades individuales. La presión de la calle va a más durante 1967 y la autoridad del primer secretario del KSC, Novotny, se pone en duda. La cúpula directiva del partido se encuentra continuamente en una crisis muy profunda. Hay un vacío enorme entre la jefatura del partido y la población. La crisis del partido es un hecho evidente a partir de septiembre u octubre de 1967. Esta crisis en el interior del partido es cada vez mayor. Llega hasta el punto de que los eslovacos ejercen presión sobre los checos para que un nuevo secretario general ocupe el poder en lugar del antiguo. A finales de 1967, los eslovacos exigen al secretario general Novotny que abandone el partido. Y el 5 de enero de 1968 es sustituido por Dubček. Por eso decimos que el 5 de enero de 1968 es cuando empieza la Primavera de Praga. Conocido por sus opiniones a favor de un socialismo más liberal, cuando Dubček accede al cargo, se dedica por entero a llevar a cabo una larga lista de reformas sociales y económicas. El periodo de reformas impulsadas por Dubček en 1968 recibirá el nombre de Primavera de Praga. Dubček se convierte en secretario del partido el 7 de enero. Pero al mismo tiempo, Novotny, el antiguo secretario, es presidente de la República Checoslovaca. Así que existe esa dualidad. La población checa solía comentar que aquel cambio en la cumbre del partido no cambiaría nada. Es decir, hay una total indiferencia por parte de la población. Pero el nuevo lenguaje de los denominados progresistas en el seno de la dirección del partido ya resuena de otra manera. Es decir, la palabrería comunista ya no tenía aquella dureza, aquel cariz limitado, cerrado y mentiroso.
En un célebre discurso en el 20º aniversario del golpe de Praga, Dubček anuncia su voluntad de rehacer un socialismo con rostro humano, conforme a las tradiciones democráticas de Checoslovaquia. Le bastan menos de 7 meses para despertar el entusiasmo y las simpatías de la población. Sus reformas son numerosas y profundas. Aquellas palabras sonaban diferentes. Poco a poco, en enero, febrero, marzo, se iban notando los cambios. Pero, ¿qué cambios? En primer lugar, el más importante, el cese o la atenuación de la censura. La prensa se convierte entonces en algo legible. El segundo cambio de la primavera de Praga también es crucial. Comienzan a desintegrarse las organizaciones comunistas de la juventud y los sindicatos. La gente abandona en masa estas organizaciones y se dispone a crear una verdadera organización de jóvenes. Al mismo tiempo, los otros países del este, al frente de los cuales obviamente se encuentra la Unión Soviética, se preguntaban, muy bien por las reformas, pero ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde llegará este partido comunista de Dubček con el apoyo de los intelectuales y de gran parte del partido? ¿Hasta dónde? ¿Dónde está el límite? En Checoslovaquia, un viento de libertad trae esperanzas de futuro a una población que vive bajo el yugo de un duro comunismo desde hace más de 20 años. El pueblo checoslovaco, que aspira a una mayor libertad, aumenta los reproches hacia la dominación ejercida por la URSS desde 1945. En los años 30, Checoslovaquia era con Francia, Bélgica o los Países Bajos una de las contadas democracias en Europa que no había caído en el fascismo y que conservaba un cierto multipartidismo. Los estudiantes, así como algunos de los grandes intelectuales, por ejemplo Václav Havel, se dan cuenta de que, al final, el modelo comunista no ha mantenido sus promesas acerca de la calidad de vida y tampoco con respecto a la cultura, y eso hace que se sientan ninguneados. Sienten que su creatividad, su libertad, tanto sea en poesía como en música o ideas políticas en general, se ha esfumado. Por esa razón intentan conservar lo mejor de los dos mundos. Por un lado, se quiere desarrollar un socialismo con rostro humano en el plano político, lo que hoy llamaríamos una economía social de mercado. El Estado conserva un papel relevante, sobre todo en lo referente al empleo y al trabajo, entre otros campos. Pero al mismo tiempo, se busca dar más importancia a las libertades individuales. Entonces, cuando se reencuentran, es cuando convergen los puntos de vista de los estudiantes y de las élites checas y praguenses. Conforme va pasando el tiempo, las críticas se multiplican en la prensa checoslovaca. Incluso la propia prensa del partido empezó a contar la verdad. Pero sobre todo, y esto es algo que desencadenó otra ola de adhesión popular, se contaba la verdad sobre los años de plomo, los años oscuros de Stalin, sobre el proceso político, sobre las persecuciones, sobre los campos de concentración, sobre las torturas. Ahora todo eso aparecía en la prensa. En este contexto, el Partido Comunista Checoslovaco se divide en dos grupos. El primero apoya a Dubček y aprueba sus reformas, mientras que el segundo apela abiertamente a la URSS para que intervenga. Tras la muerte de Stalin, la sociedad checa empieza a progresar lentamente. No dejábamos de estar en un régimen de partido único, es decir, de un partido comunista. Pero en los años 60 podríamos decir que había dos partidos comunistas. En otras palabras, que había un único partido, pero que estaba dividido en su interior.
dividido entre los hombres que estaban a favor de un socialismo con rostro humano, que no es una invención checa, sino austriaca, y los que eran estalinistas. Moscú, bajo la dirección de Leónidas Brezhnev, empieza a reaccionar intentando influir en los dirigentes del Partido Comunista Checoslovaco. Ante el fracaso, Brezhnev acentúa la presión y exige a los dirigentes del PCT una renovación de las declaraciones de lealtad al Pacto de Varsovia, así como de los compromisos adquiridos en el marco del Comecon. A pesar de los esfuerzos de Dubček por no ganarse la antipatía de Brezhnev y a pesar de sus declaraciones de fidelidad hacia la URSS, su política de reformas va cediendo a la presión de la calle. En la conferencia de Bratislava, que reúne en agosto de 1968 a la mayor parte de los países del bloque del Este, Moscú se reserva el derecho a intervenir en las democracias populares, en caso de que se instale un sistema burgués. Considera que la Primavera de Praga es una política revisionista, capitalista y antisoviética. En plena Guerra Fría, y en un contexto en el que la URSS no puede permitirse un fracaso diplomático tan severo, Moscú considera inaceptable que se pongan en tela de juicio los fundamentos del comunismo, un problema que no parece tener una solución pacífica. El temor de que se vuelva a repetir en Praga lo sucedido en 1956 con el levantamiento de Budapest empuja a Brezhnev a tomar una decisión cargada de consecuencias. Opta por una intervención militar en Checoslovaquia. Los preparativos empiezan el 18 de agosto de 1968. Con el pretexto de realizar maniobras, las fuerzas previstas para la intervención se reagrupan en las fronteras con Checoslovaquia. La Operación Danubio, planificada desde abril por el Estado Mayor soviético, puede iniciarse. Lo más importante es la operación aerotransportada. Los soviéticos ocupan el aeropuerto durante la noche con el fin de instalar a controladores aéreos y permitir el aterrizaje de los grandes transportadores. Da comienzo la invasión de Checoslovaquia. Cerca de 400.000 soldados de las fuerzas del Pacto de Varsovia, acompañados por más de 7.000 tanques, muchos de ellos T-62 de gran peso, franquean las fronteras del país y se dirigen al interior, a Praga. Hacia las 4 de la mañana me llaman por teléfono y me dicen: abre las ventanas. Abro las ventanas y escucho el estruendo de los tanques. Era impresionante. Me preguntaba qué estaba pasando. Hacia las 7 u 8 de la mañana, la gente se echa a la calle y dice a los conductores de los tanques: pero si estáis en un país amigo. La primera ola de conductores de tanques dice: pero si estamos en guerra. Los alemanes han atacado Checoslovaquia y hemos venido a liberaros. Esta primera oleada, totalmente perdida, viendo que no había ninguna guerra, recibe la orden de retirarse. Y unas horas más tarde regresa una segunda oleada, afirmando que la primera había vencido a los alemanes. Aquello era absurdo. La gente no paraba de preguntar a los soviéticos qué hacían allí. Y los soviéticos decían que había una guerra. Aquel día, los principales dirigentes del país, Alexander Dubček y el presidente Ludvík Svoboda, son detenidos, puestos bajo custodia y trasladados a Moscú para ser juzgados. Ante lo ineluctable, ambos dirigentes checoslovacos dan orden a los ejércitos de no oponerse a la invasión. El general Martin Schur, jefe del ejército, recibe la orden de dejar entrar a las fuerzas invasoras pero sin dejarse desarmar. El ministro de los ejércitos era uno de los ministros que no podía ser nombrado sin un acuerdo formal de la Unión Soviética. Así que Schur fue fiel a la Unión Soviética. El día de la invasión, los soldados checoslovacos permanecerán pasivos, con contadas excepciones, y se limitarán a realizar simples tareas policiales y a mantener el orden. El 22 de agosto de 1968, más de 1000 delegados del PCT, reunidos secretamente en asamblea a las afueras de Praga, condenan la invasión.
A la mañana siguiente, el pueblo descubre los primeros indicios de la invasión. Lleno de cólera por la negativa de las autoridades a la resistencia, toma la iniciativa. Podríamos decir que el país se autogobernaba y todo parecía ir bien. Tuvo lugar una huelga general. La gente daba la vuelta a los carteles en la carretera para que el ejército soviético no supiera a dónde ir. Había una resistencia pasiva, pero era total. Los praguenses dibujan cruces gamadas y símbolos nazis en los tanques del Pacto de Varsovia. Los patriotas vendan los ojos de las estatuas de sus héroes y los manifestantes intentan frenar el avance de los tanques con su cuerpo. Me acuerdo de haber visto el titular del periódico en letras bien grandes. La resistencia no violenta del pueblo checoslovaco es de una magnitud sorprendente. Es decir, que la gente se ponía delante de los tanques sin pensárselo y sin llevar armas en las manos, y negándose a someterse. Los tanques soviéticos, de repente, no eran nada. En los 8 días que duró la resistencia de la primavera de Praga, la eficacia fue total. El 23 de agosto de 1968, la radio hace un llamamiento a la huelga general y es seguida masivamente. No obstante, nada puede detener el transcurso de los acontecimientos. Unos días más tarde, regresa la calma. A pesar del carácter no violento de la mayoría de los actos de resistencia, se produce una centena de muertos y cientos de heridos. En las semanas sucesivas, los soviéticos organizan la recuperación del país. Se toparon con una población que oponía una gran resistencia pasiva. Aún así, los soviéticos eran incapaces de formar un círculo a su alrededor. Tuvieron entonces que liberar a Dubček y a los demás, reunirlos en Moscú y obligarlos a firmar los acuerdos de Moscú. Acuerdos que de alguna manera ratificaban la ocupación. Dubček creyó que tenía que negociar con los dirigentes soviéticos. No es que se sintiera obligado a ello, sino que creyó que debía firmar los acuerdos de Moscú, que finalmente permitieron la normalización. Los principales opositores son detenidos y juzgados, a veces con juicios sumarios. Tiene lugar una oleada de expulsiones de personas no deseables y una insólita depuración en el Partido Comunista Checoslovaco hasta llegar a las 500.000 exclusiones. En abril de 1969, Gustav Hušák sustituye a Dubček a la cabeza del partido y la mayor parte de las reformas quedan en el cajón. Checoslovaquia establece un periodo de comunismo puro y duro bajo las órdenes de Moscú, un periodo de más de 20 años hasta la caída del muro de Berlín. Termina la primavera de Praga. La idea de base de la primavera de Praga es la cuadratura del círculo. Es decir, se proponía intentar algo que era irrealizable. ¿Cómo tener un sistema socialista con un partido único y al mismo tiempo una democracia? Son cosas completamente incompatibles. Pero si el socialismo se disuelve en la democracia y el Partido Comunista se convierte en un partido como los demás, deja de haber socialismo. Y el peligro, a ojos de la Unión Soviética, que es lo que explica su intervención, es que Checoslovaquia rozaba las fronteras del mundo occidental. Y ante un país democrático, corría el riesgo de pasarse a ese mundo occidental. Entonces, la Unión Soviética habría perdido su frontera occidental. Actores. Alexander Dubček nace el 21 de septiembre de 1921 en una pequeña ciudad de Eslovaquia. En 1938 se une a las filas del Partido Comunista. Durante la Segunda Guerra Mundial entra en la resistencia y participa en los combates contra los ocupantes alemanes. De 1951 a 1970 ejerce distintos cargos en el Parlamento Federal de Checoslovaquia. Durante ese periodo toma las riendas del Partido Comunista Checoslovaco.
A principios de 1968, lanza junto con los reformistas de su partido una gran política de reformas, la Primavera de Praga. A pesar de que asegura a Moscú su apoyo incondicional, no puede evitar que su país sea invadido el 21 de agosto de 1968 por las fuerzas del Pacto de Varsovia. En pocos días, el país queda totalmente sometido y la Primavera de Praga llega a su fin. Tras su participación en las reformas, Alexander Dubček es detenido y expulsado del Partido Comunista. En 1970 se retira de la política, a la que regresará durante la Revolución de Terciopelo, prestando su apoyo a Václav Havel. No obstante, sigue apoyando las opiniones que defendía durante la Primavera de Praga, una visión socialista y humana. Se opone a la idea de Havel de dividir el país y crear una Eslovaquia independiente. A principios de 1992 es elegido presidente del Partido Socialdemócrata Eslovaco. Alexander Dubček muere el 7 de noviembre de 1992 por un sencillo accidente de tráfico. Jan Palach nace el 11 de agosto de 1948 en Checoslovaquia. Estudia en la Escuela Superior de Economía de Praga y participa activamente en las jornadas de la Primavera de Praga. Lo cierto es que no hay solución posible ante la entrada de las tropas rusas en Praga. Es decir, los praguenses pueden cometer actos de desobediencia civil como intentar bloquear el avance de los tanques, pero no mucho más. Entonces, se dan cuenta de que aquella situación no tiene salida y de que el modelo que proponen no será aceptado por Moscú. Pero Jan Palach comprende que es necesario dejar huella, especialmente en Occidente. Jan Palach toma entonces una decisión trágica. El 16 de enero de 1969, en la plaza de San Wenceslao, lugar histórico del casco antiguo de Praga, se rocía con gasolina y se prende fuego para protestar públicamente contra la invasión de su país. Sufrirá graves quemaduras y 3 días más tarde muere en el hospital. Fue el primero en hacer algo así, pero no el único. Aún perduran unas palabras suyas, tan estremecedoras como emotivas. No hagáis lo mismo que yo. Su funeral es seguido por miles de personas y origina no pocos problemas. La policía exige que desentierren el cuerpo y lo trasladen al cementerio familiar de su ciudad, para que la muchedumbre no se arremoline en su tumba en el cementerio de Praga. Y tras 1989, después de la caída del comunismo, su figura será oficialmente conmemorada. Desde 1990, los praguenses rinden homenaje a los mártires Jan Palach y Jan Zajíc, cubriendo cada año sus tumbas con flores. Jan Zajíc nace el 3 de julio de 1950 en Bytkov, Checoslovaquia. A principios de 1969 inicia una huelga de hambre. Al mismo tiempo, y junto con otros amigos estudiantes, participa en Praga en una ceremonia que conmemora el gesto de Jan Palach cerca de la estatua de San Wenceslao. Probablemente ese sea el momento en el que toma la decisión de imitarlo. El 25 de febrero de 1969, a las 13:30, en el mismo lugar, Jan Zajíc prende fuego a su ropa, empapada de productos químicos, y muere a consecuencia de las quemaduras. Para evitar una posible manifestación de ira como las producidas tras el funeral de Palach, la policía secreta prohíbe su entierro en Praga. Los intelectuales de todo el mundo mostrarán un gran interés por la Primavera de Praga, una tentativa inédita de liberalización en Europa Oriental. La invasión de Checoslovaquia a manos de las fuerzas del Pacto de Varsovia es vista al mismo tiempo como una traición de las ideas de progreso y como un acto insoportable de tiranía de un país totalitario. La obra más célebre acerca de la Primavera de Praga sigue siendo sin duda la novela de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser.
Publicada en 1982, describe la amenaza y la constante presencia de militares soviéticos, así como el control policial sobre la población en los meses que siguieron a la invasión. La música popular, especialmente Karel Kryl, así como el teatro checoslovaco, se inspirarán en gran medida en los acontecimientos de la primavera de Praga. Kryl era un cantautor emigrado a Alemania. Escribía y cantaba canciones de resistencia. Eran canciones sobre los disidentes. Los trágicos acontecimientos de 1968 en Checoslovaquia marcan por lo tanto la cultura de los años 70 y 80. Nacido el 5 de octubre de 1936 en Praga, de familia burguesa acomodada, Václav Havel ve cómo, al igual que a otros jóvenes de la élite, el gobierno comunista le prohíbe cursar estudios superiores. Sin embargo, termina la educación secundaria en el liceo nocturno. Sus escritos reflejan las aspiraciones del pueblo checoslovaco, una mayor liberalización y una renovación democrática. Su implicación en la vida social y cultural es, a su entender, la mejor forma de promover sus ideas y favorecer el renacimiento de las libertades y de una democracia mejor. Su obra, orientada hacia el teatro de lo absurdo, toma luego carices políticos y disidentes. A principios de 1968 participa en la primavera de Praga y se entusiasma, como casi todos sus compatriotas, con las reformas propuestas por Dubček. Tras la invasión de Checoslovaquia se une a la oposición al régimen en vigor y es a menudo encarcelado y censurado. En 1977 es uno de los fundadores y portavoces de la Carta 77, una organización prodefensa de los derechos humanos en Checoslovaquia. Este movimiento de disidencia fue creado por un grupo de personas que tenían un pasado como antiguos miembros de la Primavera de Praga. O bien eran anticomunistas o escritores e historiadores. Un movimiento que simboliza una concienciación común. Para ellos el socialismo ha muerto, y ha muerto porque va contra el individuo. En noviembre de 1989, Václav Havel participa en la Revolución de Terciopelo, consecuencia directa de la caída del muro de Berlín y que conduce a Checoslovaquia hacia la independencia. Durante toda mi vida, desde los 7 años hasta la edad adulta, cuando he estado en la cárcel, cuando he sido un hombre libre, cuando he sido candidato a la presidencia, os aseguro que me ha sido imposible vivir sin esperanza. Pero conservar la esperanza me requiere mucho trabajo. En diciembre de 1989 es elegido presidente interino de la República del Nuevo Estado y en julio recibe la confirmación definitiva para ocupar dicho puesto. En 1993, tras la partición de Eslovaquia, es elegido presidente de la República Checa, puesto que ocupará de nuevo en el 98. Se retira de la vida política en 2003 y dedica sus últimos años a viajar y a escribir. Consecuencias. Una parte de la población checoslovaca no tarda en intentar huir al extranjero. Durante la ocupación soviética, cerca de 400.000 checoslovacos prefieren marcharse de su país antes que sufrir la opresión soviética. Se multiplican las detenciones de opositores y aumentan las expulsiones. Además, en los meses posteriores a la invasión, el Partido Comunista Checoslovaco, que ha caído en manos de la tendencia casi estalinista de los dirigentes, lanza un programa de depuración. De una población total de 12 millones de habitantes, nada menos que 1 millón de miembros son expulsados del Partido Comunista. La mayoría de intelectuales que han estado muy activos durante la primavera de Praga han perdido su empleo y tiene lugar la llamada normalización. El ejército, instrumento de presión, se convierte también en un objetivo de esta ansia de control.
La parte más dolorosa para el pueblo checoslovaco es la detención en seco de la política de reformas iniciada a principios de 1968 por Alexander Dubček. Casi todas las libertades individuales que habían sido restauradas vuelven a ser suprimidas. Reaparece la censura y la libertad de prensa es de nuevo coartada. Las reformas institucionales que propugnaban un regreso a la democracia y la convocatoria de elecciones libres caen en el olvido. En materia económica, se reimplanta una economía planificada que establece objetivos cuantitativos a menudo irreales, lo cual pone en peligro la competitividad y la rentabilidad de las empresas. La única reforma que no es anulada es la que hace referencia a la puesta en marcha de una República Federal de Chequia y de Eslovaquia, que desemboca finalmente en la creación de dos repúblicas socialistas separadas en 1969. Las protestas de los ciudadanos de todo el mundo son numerosas y casi unánimes. Incluso en Moscú se escuchan voces que protestan contra la intervención soviética con ocasión de una manifestación en la Plaza Roja. No obstante, son rápidamente acalladas. En el bloque oriental, el rumano Nicolae Ceausescu pronuncia un discurso que condena la invasión de Checoslovaquia. La China popular de Mao Zedong y Yugoslavia también se pronuncian contra la intervención soviética. Aunque los manifestantes y los protagonistas de la Primavera de Praga buscaban un socialismo con rostro humano y no buscaban romper de raíz con una concepción izquierdista de la conducta de un Estado, serán reprimidos. Es decir, que para un determinado número de intelectuales de Europa Occidental, de Alemania o de Francia, será un jarro de agua fría y la URSS perderá el enorme apoyo político que recibe de ellos. En Francia, los comunistas condenarán la represión de la Primavera de Praga y se distanciarán de Moscú. Nace entonces un eurocomunismo más vinculado con los verdaderos valores socialistas que con la tutela del hermano mayor soviético. A nivel diplomático, el aplastamiento de la Primavera de Praga no despertará reacciones importantes en los países de Europa Occidental. Incluso en la ONU, la cuestión no es tratada en profundidad, y el 26 de agosto de 1968, el nuevo delegado checoslovaco logra que sea retirada del orden del día del Consejo de Seguridad, al considerarlo un asunto no urgente. La gran consecuencia política es que Leónidas Brezhnev se ha convencido de la necesidad de protegerse contra toda tentativa reaccionaria y antisocial de desestabilización de las democracias populares. A ojos de los intelectuales, la URSS resultaba un foco de atención por el modelo político que proponía, pero se ha demostrado que la soberanía de los estados satélites era muy limitada. La doctrina Brezhnev es la doctrina de la soberanía limitada. Uno puede hacer lo que quiera en su país siempre que eso no amenace la cohesión del Pacto de Varsovia, la cohesión del bloque del Este. La posición de las autoridades soviéticas se va endureciendo paulatinamente. Una pesada losa cae sobre los países situados al otro lado del telón de acero desde hace casi 2 décadas. Los occidentales se dan cuenta entonces de que la URSS no está dispuesta a olvidarse de sus estados satélites y de que si uno de estos estados intentara salir de su radio de acción y tratara de desarrollar su propio modelo, la URSS podría intervenir. Además, la OTAN y Estados Unidos no podrían, salvo en caso de que se desencadenase la Tercera Guerra Mundial, ayudar en estas revoluciones incipientes. A finales de los 70 es Polonia quien conocerá un aumento en el número de reivindicaciones sociales y libertarias. Las primeras huelgas de los astilleros de Gdansk en febrero de 1980, bajo la batuta de Lech Walesa, ponen en marcha un movimiento que será muy popular, el sindicato Solidaridad. Walesa necesita casi 10 años de lucha para arrancar al presidente polaco, el general Jaruzelski, en las reformas y libertades exigidas. El año 1989 empieza con la Mesa Redonda Polaca, que estipula por primera vez en un país socialista la legalización de un sindicato. A continuación, las elecciones. En el mes de junio,
Las elecciones en Polonia estipulan que el partido tendrá automáticamente un 75% de los escaños y que solo quedará el 25% de los escaños para el enfrentamiento electoral. Pero ya es un paso. Polonia accede a la independencia en julio de 1989 y Lech Walesa se convierte en presidente de la República el 22 de diciembre de 1990. La caída del muro de Berlín la noche del 9 de noviembre de 1989 allana el camino para la independencia de Checoslovaquia. Václav Havel, célebre escritor y político checo convertido en personaje político de primer orden una década antes, es quien declara la independencia de Checoslovaquia. Este acontecimiento tiene lugar sin altercados y la transición, exenta de enfrentamientos, será conocida como la Revolución de Terciopelo. Al igual que los alemanes, los soviéticos con Mikhail Gorbachov a la cabeza no se interpondrán, convencidos del carácter ineluctable de los acontecimientos. Cuando en 1987 le preguntan en qué se diferencia la primavera de Praga de la política reformista de su perestroika, Gorbachov responde, simplemente los 19 años que la separan. Apuntes. El 29 de septiembre de 1938, los acuerdos firmados en Múnich obligan a Checoslovaquia a ceder a Alemania la región de los Sudetes. El 15 de marzo de 1939, Hitler invade el país. 6 años de guerra sumen a Checoslovaquia en una ocupación alemana marcada por el terror. Cuando concluye en Europa la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la mayor parte del país se encuentra en manos comunistas. En virtud de los acuerdos firmados por Stalin en Potsdam, la URSS evacúa Checoslovaquia en julio de 1945. Beneš, recién llegado del exilio, se apoya en la URSS y en el nuevo Partido Comunista Checoslovaco. Tras una grave crisis gubernamental, el 25 de febrero de 1948, el Partido Comunista Checoslovaco toma el poder casi por la fuerza. El golpe de Praga resulta un éxito. Durante la década de los 50, Checoslovaquia vivirá bajo un régimen pseudodictatorial, sometido a las órdenes de Moscú. En los años 60, la presión sobre el país se va relajando. El eslovaco Alexander Dubček, comunista moderado, alcanza el poder el 5 de enero de 1968. Defiende ante todo un socialismo con rostro humano y pone en marcha una campaña de reformas económicas e institucionales que será conocida con el nombre de Primavera de Praga. Restablece la mayoría de las libertades individuales, limita el poder de la policía del Estado, renueva el diálogo con la Iglesia y pone en marcha un programa de modernización de la economía. Anuncia una nueva constitución que reconoce la igualdad de las naciones checa y eslovaca en el marco de una república federal. Soplan vientos de libertad que traen esperanza de un futuro mejor para una Checoslovaquia que vive desde hace más de 20 años bajo un comunismo de libro. Con el paso de los meses se multiplican las críticas a la Unión Soviética. El 21 de agosto de 1968, el dirigente soviético Leonidas Brezhnev pone en marcha la Operación Danubio. 400.000 hombres del Pacto de Varsovia y 7.000 tanques invaden el país y se adueñan de Praga. Durante algunos días, los praguenses intentan en vano oponerse a la invasión. Es el fin de la Primavera de Praga. Dos jóvenes estudiantes, Jan Palach, el 16 de enero de 1969, y Jan Zajíc, el 25 de febrero de 1969, se prenden fuego en público para protestar contra la invasión soviética y la normalización. Actos desesperados que no cambian nada. Entra en vigor en el bloque de los países del este la doctrina Brezhnev de la soberanía limitada. Se abre un periodo de 20 años de comunismo que no terminarán hasta la caída del muro de Berlín. Mikhail Gorbachov dirá en 1987 que lo único que separa a su perestroika de la primavera de Praga son 19 años. Soy berlinés.